Anika, qué bueno que sea una mujer la que haya liderado esta investigación a nivel mundial sobre el estado de la democracia. ¿Cómo exactamente se realiza una investigación sobre el estado de la democracia en el mundo? Con mucho compromiso, mucha pasión y mucho trabajo. Lo que está a la base del informe son los índices del estado de la democracia. Es una base de datos estadística que hemos establecido en IDEA sobre que mida la democracia y se basa en otras fuentes de información, 12 bases de datos externas que hemos compilado en datos que están organizados a través de nuestro marco conceptual de democracia que hemos definido. Entonces estas estadísticas forman la base del informe, pero luego hemos también agregado análisis cualitativo, estudios de casos de países donde vemos retos a la democracia o donde vemos avances significativos. Entonces hemos agregado también un análisis de los eventos que ocurren en las diferentes regiones para entender bien el estado de la democracia en el mundo. Bueno, y según lo que ustedes informaron, ¿no?, de este reporte, América Latina está en tercer lugar, ¿no?, de orden de, primero está Estados Unidos y Canadá, luego Europa, sí, y América Latina está en tercer lugar. Sí, eso efectivamente, si miramos la proporción de democracias, América Latina está en tercer lugar. En el norte de América, tanto Estados Unidos como Canadá son democracias, el 100% de los países ahí son democracias, y luego en Europa tenemos más del 90% de los países que son democracias, y ahí Europa es una región grande, tiene el mayor número de democracias, 39, pero luego miramos América Latina y vemos que más de 80% de los países son democráticos, y esto es un avance muy significativo porque sabemos que hace 40 años en América Latina estaba dominado por regímenes autoritarios. Sí, ajá, autoritarios. Entonces hemos visto un progreso muy significativo en la región en las últimas décadas. Anika, y muchos que están con nosotros dirán, bueno, ¿cómo es eso de un progreso en momentos en que este año ha sido un año atípico para América Latina? Hemos visto un país que ha sido ejemplar y líder en desarrollo, en educación, como lo es Chile, y que han estallado estas protestas, Ecuador, Bolivia, sabemos, Colombia. Entonces, ¿cómo explicar cuál es la justificación de decir, bueno, América Latina está muy bien en cuanto a democracia, excepto, ustedes lo han dicho claramente, Nicaragua y Venezuela, que definitivamente pues, ha habido un retroceso grande, pero ¿cuál es la explicación? Primero creo que es importante diferenciar la evolución a largo plazo, ¿no? Y cuando hablamos de los avances positivos de América Latina es en una perspectiva histórica, ¿no?, de 40 años. En 40 años ha habido muchos avances en la región, pero si miramos en una perspectiva más de corto plazo, en los últimos 5 años, en la región vemos un estancamiento en ciertos indicadores democráticos y también vemos un declive en ciertos indicadores democráticos. Entonces, si tomamos una perspectiva de corto plazo, ahí vemos ciertos declives en la calidad de la democracia, ¿no? Y lo que vemos, donde sobre todo vemos avances, es que casi todos los gobiernos de la región ahora llevan a cabo elecciones relativamente limpias, ¿no?, con algunas excepciones, como lo hemos visto en Bolivia. Pero si miramos otros aspectos de la democracia, como derechos fundamentales, la corrupción, ahí sí que vemos retos mucho más grandes. Entonces es importante mirar todos los aspectos de la democracia. Luego creo que el otro punto importante es que los aspectos económicos también afectan a la confianza en la democracia. Claro. Y el crecimiento ha sido bajísimo y se ve muy mal para los próximos meses, ¿no? Exactamente. El próximo año, y la en gente Latinoamérica. Exactamente, ahí vemos retos a nivel económico, estancamiento en el crecimiento, y también vemos una creciente desigualdad y brechas, ¿no?, entre grupos sociales. Y eso yo creo que es lo que ha pasado en Chile, que ha creado una disatisfacción muy grande en la población, donde la población esperaba más de la democracia y esperaba que la democracia no solo les diera libertades políticas y civiles y elecciones y medios libres, pero también empleo,
acceso a servicios públicos, a educación, a salud, a pensiones y digamos, la gente también necesita poder pagar sus arriendos, alquileres y eso es el sistema económico tal vez que ha creado Chile no ha dado esos resultados que la gente esperaba. Entonces, la desigualdad, ¿no? Sí. Ahora, tú como autora, ¿no? Líder de este informe, de este reporte, ¿qué es lo que quisieras gritarle al mundo de este reporte? ¿Qué es para ti también lo que más te impactó de los hallazgos? Creo que lo que más quisiera enfatizar es que no perdamos la esperanza en la democracia. Lo que hemos visto con nuestros datos es que sí hay retos muy importantes a la democracia, vemos un deterioro en la calidad de la democracia, sobre todo en la última década, pero el resultado que más me impactó a mí es que si comparamos los resultados de democracias con otros tipos de regímenes políticos, como los regímenes híbridos o no democráticos, vemos que ellos, los híbridos y los no democráticos, producen resultados aún peores que las democracias. Entonces, aunque las democracias no son perfectas, y hay democracias con altos niveles de corrupción, con bajos... En América Latina, tú dijiste puntualmente, lo mencionaste antes, pero quisiera que nos des tu enfoque específico sobre Nicaragua y Venezuela. Ustedes dieron una conclusión determinante, ¿es? Los dos países son países que han sufrido retrocesos democráticos graves. Nosotros hemos definido en el informe que el proceso de retroceso democrático es un debilitamiento de los controles de gobierno, muchas veces intencional, a través de instrumentos democráticos, a través de mayorías en el Parlamento, a través de reformas constitucionales. Y esto se ha visto en el caso de Nicaragua y de Venezuela, donde ha habido un deterioro. En Venezuela aún más deterioro que en Nicaragua, pero también en Nicaragua lo hemos visto. La diferencia entre los dos países es que en Venezuela el deterioro democrático se ha producido en un periodo más largo. En los últimos 20 años gradualmente se han ido reduciendo los controles de mecanismo, la independencia de los órganos estatales. En Nicaragua el proceso es un poco más reciente, en los últimos 10 años, pero efectivamente son dos países de la región donde hemos visto más deterioro. Y en Venezuela, si lo tomamos en perspectiva global, es el país que más ha declinado en su desempeño democrático en comparación con todos los países del mundo. ¿Algo más que quieras agregar? Muy bien, excelente, muchas gracias.